Bienvenidos a este video sobre los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Exploramos los momentos decisivos que llevaron al fin del conflicto en Europa y al inicio de la posguerra. Capítulo 1. El ocaso de la Alemania nazi y el fin de la guerra en Europa, 1945. Tras 6 años de conflicto, sufrimiento y destrucción, la derrota de la Alemania nazi se hizo ineludible para la primavera de 1945. A pesar de la evidencia, el régimen de Hitler se aferró a un último y desesperado esfuerzo, llevando a decenas de miles de alemanes a sacrificar sus vidas. El alto mando de la Wehrmacht obedeció el deber de destrucción decretado por Hitler. Capítulo 2. El ocaso de los dioses. Mientras las tropas estadounidenses avanzaban por el oeste, el Ejército Rojo se acercaba por el este. Cientos de miles de civiles, a menudo sin rumbo, huían presos del miedo a las represalias. La población, adoctrinada con el temor al subhumano ruso y consciente de las atrocidades cometidas por Alemania en la Unión Soviética, temía el castigo, en una compleja mezcla de prejuicios y realismo. Capítulo 3. Batallas finales y crímenes de guerra. La batalla de Berlín marcó las últimas semanas de la guerra en Europa. Las tropas de Stalin tomaron la capital en sangrientos combates casa por casa, mientras Adolf Hitler se atrincheraba en su búnker, sumido en la depresión y el deterioro físico ante el inminente resultado. En un intento de sacrificio final, la propaganda nazi se aferraba al mito de la fuerza militar, incluso con unidades diezmadas y rodeadas, como el Grupo de Ejércitos Norte en Curlandia. Capítulo 4. El caos en Prusia Oriental. A principios de 1945, la ofensiva del Ejército Rojo en Prusia Oriental desató escenas apocalípticas. El avance soviético provocó la huida caótica de muchos de los aproximadamente 2.5 millones de habitantes, a pesar de la prohibición nazi de rendir posiciones. La desesperación llevó a muchos a huir a través de la laguna helada, buscando la costa báltica. Este pánico culminó en desastres como el hundimiento del crucero Wilhelm Gustloff el 30 de enero de 1945, torpedeado por un submarino soviético, causando la muerte de más de 9.000 personas. El ataque, al considerarse el barco un objetivo militar legítimo, plantea una cuestión moral más allá de lo legal. Capítulo 5. Liberación de Auschwitz. Ante la aproximación del ejército soviético, las SS intentaron encubrir sus crímenes en el complejo de campos de Auschwitz-Birkenau, destruyendo archivos, crematorios y cámaras de gas. Los prisioneros fueron forzados a las marchas de la muerte. El 27 de enero de 1945, los primeros soldados del Ejército Rojo liberaron a los exhaustos prisioneros. Se estima que 1.3 millones de personas perecieron en Auschwitz, que se convirtió en un símbolo del crimen masivo más atroz de la historia. Capítulo 6. Estrategia aliada y devastación. En febrero de 1945, los tres grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, se reunieron en Yalta para planear el orden de la posguerra, decidiendo el desplazamiento de Polonia y estableciendo zonas de ocupación. Roosevelt, buscando acelerar el fin de la guerra en el Pacífico, consiguió la promesa de Stalin de atacar a Japón 3 meses después del final de la guerra en Europa, a cambio de intensificar el apoyo aliado al Ejército Rojo. Capítulo 7. Avance aliado y destrucción. Como muestra de apoyo, 2 días después de la cumbre, Dresde fue objeto de un devastador ataque aéreo angloamericano. Alrededor de 800 bombarderos británicos destruyeron la metrópoli, que hasta entonces se había librado de grandes ataques. Se estima que hasta 25.000 personas fueron víctimas del bombardeo, una catástrofe cuya magnitud fue transmitida por las desoladoras imágenes tomadas meses después. En el frente occidental, el contraataque alemán en las Ardenas, diciembre de 1944, solo retrasó el avance aliado. Encontrando una feroz resistencia, las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia el Rin, llegando a Colonia en marzo. La ciudad fue capturada después de intensos combates y un grado inmenso de destrucción. Un golpe de suerte se produjo río arriba en Remagen, donde una pequeña vanguardia estadounidense capturó intacto el puente Ludendorff sobre el Rin, permitiendo el despliegue de grandes cantidades de unidades. Hitler, furioso, ordenó la ejecución sumaria de los responsables de la defensa. Capítulo 8. Fanatismo y el colapso inevitable. En el este, el avance soviético se extendió a Silesia. El terror a la venganza del Ejército Rojo
a menudo justificada por la violencia contra la población civil alemana, fue capitalizado por la propaganda nazi para aumentar el odio y la resistencia. A pesar de la desesperada situación militar, la capitulación era impensable. Se crearon fortalezas estratégicamente obsoletas como Breslavia, defendidas por civiles sin experiencia militar, y la Volkssturm, tormenta del pueblo, una movilización desesperada de hombres de 16 a 60 años. El Gauleiter Karl Hanke infundió un espíritu fanático, castigando con la muerte a quienes se negaran a luchar. Para decenas de miles, esto significó una marcha hacia la muerte, ilustrada por el caso de jóvenes de las juventudes hitlerianas como Wilhelm Hübner. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, continuó con su retórica fanática hasta el final, instando a la lucha con un grito de venganza y promoviendo el sacrificio total. El deber de destrucción de Hitler prevaleció, resultando en pérdidas horrendas. Capítulo 9. El final. A mediados de abril, las tropas aliadas fueron testigos de la magnitud de los crímenes nazis, al liberar campos de concentración como Bergen-Belsen. En Leipzig, ocupada por los estadounidenses, el fanatismo extremo llevó al alcalde y su familia al suicidio, reflejando una ola de suicidios sin precedentes, y una atmósfera de desesperación para aquellos que no podían concebir un mundo más allá del nacionalsocialismo. El 21 de abril de 1945, las primeras unidades soviéticas cruzaron la circunvalación de Berlín. En el búnker, Hitler se atrincheró junto a su séquito. El bombardeo de artillería y los duros combates por el centro de la ciudad resultaron en decenas de miles de bajas en ambos lados. El 30 de abril, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron. La lucha continuó brevemente bajo Joseph Goebbels, quien intentó sin éxito negociar la rendición. Finalmente, el 2 de mayo de 1945, Berlín se rindió incondicionalmente a los soviéticos. Capítulo 10. El fin de la guerra. El 7 de mayo, el coronel general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional en Reims, Francia. Moscú exigió una segunda firma, que tuvo lugar al día siguiente en Berlín-Karlshorst, para asegurar la presencia de una delegación soviética. Con el arresto del gran almirante Dönitz el 23 de mayo, el Tercer Reich fue finalmente historia. La Segunda Guerra Mundial concluyó con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.